Ayer a las 2 de la mañana he terminado de leer Juramentada, el tercer libro de El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, y no estoy bien. O sea, estoy bien. Ha sido una gran historia. Vamos a hablar un poco de este libro. Como un poco de disclaimer, si estás viendo esto en YouTube, van a haber ligeros spoilers, pero no son spoilers grandes de la historia ni lo que pasa. Simplemente son más esos spoilers necesarios para contarte un poco el contexto de la idea y quizás animarte a que leas El Archivo de las Tormentas, que vendría a ser toda esta saga de libros de Brandon Sanderson. Nos enfocamos en algo muy puntual. Como Juramentada es el tercer libro del Archivo de las Tormentas, viene después de Palabras Radiantes y empieza exactamente al acabar Palabras Radiantes. Eso es algo que a mí me gusta bastante de estas historias, porque usualmente algunos libros que son de sagas empiezan en un contexto muy diferente años después o años atrás. Y de alguna forma u otra eso a mí no me gustaba tanto, sobre todo si es que tenía mucho espacio entre libros. Pero en este caso particular, Juramentada empieza ahí nomás con Palabras Radiantes. Quiero empalmar ya con las publicaciones, porque yo leyendo Juramentada por momentos decía, ¿cómo estaba la gente en ese entonces cuando se publicó este libro y no había más libros? Yo tengo toda la suerte del mundo en estos momentos de haber acabado Juramentada y tener Esquirla del Amanecer y tener El Ritmo de la Guerra para leer. Y porque me imagino la gente que acababa Juramentada y no había ni siquiera Esquirla del Amanecer. No sé cómo continúas con tu vida después de eso, sobre todo debido a las últimas 200 páginas de Juramentada. Con respecto a la narración y a la forma en la que corre la historia, pues Brandon Sanderson escribe bastante y él ya dijo en muchísimas ocasiones su afinidad por tener libros tochos así de grandes. Él dijo que el Archivo de las Tormentas para él siempre van a ser esos libros, que por supuesto la editorial Tor, en este caso, siempre le ha estado recomendando o siempre le ha estado pidiendo, oye, no, ¿sabes qué? Mejor hazte que este libro se divide en 2 o 3 libros. Y dijo, no, quiero que la gente cargue, quiero que la gente saque brazos con estos libros. Y lo cual es verdad. A mediados de las, no sé, páginas 700, página 800, dejé de salir con ese libro, porque ya me pesaba bastante y porque estaba entre ya la mitad, entonces era como que un poco complicado andar con este libro ahí, sobre todo porque usualmente lo leía en un trayecto de taxi y nada más. Yo recomendaría que lo leas en Kindle, si es que no tienes el espacio o el tiempo para cargarlo contigo, la verdad. Yo me he demorado 2 meses leyendo Juramentada, pero no es porque estaba mal en absoluto, como ya les he dicho, es más que nada porque tenía cosas que hacer en el día a día. Al fin y al cabo hay cosas que avanzar. Pero también porque es un libro muy grande y solamente lo leía sentado aquí en este escritorio. O en el sofá. O a veces en la cama echado. O a veces sentado en el suelo, apoyado en la pared leyéndolo así. Pero luego me dolían los brazos. En fin, es un libro realmente intenso, bastante interesante. Y vamos a leer la sinopsis, ¿ya? Aquí va a haber un poco de spoiler. Si quieres pausa esta parte, no lo sé. Pero quiero leer la sinopsis porque quiero que se haga una idea más o menos de qué va. Por supuesto, lo vas a entender mucho más si ya has leído Palabras Radiantes. Entonces, básicamente es esto lo que vemos a continuación. La humanidad se enfrenta a una nueva desolación con el regreso de los portadores del vacío. Un enemigo tan grande en número como en sed de venganza. La victoria fugaz de los ejércitos Alesi de Dalinar Kholin ha tenido consecuencias. El enemigo Parshendi ha convocado la violenta tormenta eterna, que arrasa el mundo y hace que los hasta ahora pacíficos parshmenios descubran con horror que llevan un milenio esclavizados por los humanos. Al mismo tiempo, en una desesperada huida para alertar a su familia de la amenaza, Kaladin se pregunta si la repentina ira de los parshmenios está justificada. Entretanto, en la torre de la ciudad de Eurithiru, a salvo de la tormenta, Shalandabar investiga las maravillas de la antigua fortaleza de los Caballeros Radiantes y desentierra oscuros secretos que acechan en las profundidades. Dalinar descubre entonces que su sagrada misión de unificar su tierra natal en Aleskar era corta de miras. A menos que todas las naciones sean capaces de unirse y dejar de lado el pasado sangriento de Dalinar, ni siquiera la restauración de los Caballeros Radiantes conseguirá impedir el fin de la civilización. Mira, si tú no has leído El Archivo de las Tormentas y estás aquí y has escuchado esta sinopsis, no entiendes nada, estoy casi seguro de eso. Tranquilo, te lo vas a olvidar en cuestión de días. Así que, ese spoiler otra vez, ligeros y sin contextos. Pero si tú has leído ya Palabras Radiantes, ya sabes lo que se viene. En menor medida. Porque Juramentada, yo no tenía idea de esto.
sirve como uno de estos catalizadores de eventos que suceden y que ahora imagino por qué ahora Ritmo de la Guerra es Ritmo de la Guerra. Partamos de ahí. Entonces, Juramentada es este libro que, de todos modos, lo que va a hacer, y lo que no hizo Palabras Radiantes, es terminar de cimentar justamente las bases de lo que viene con la historia. Entiendo, y porque ya me spoileé otra vez sin contexto con Ritmo de la Guerra, que hay cosas que nuevamente ese cuarto libro termina de cimentar. Entonces, poco a poco vamos armando y vamos subiendo más el contexto de la historia de todo el archivo de las tormentas. Tratando de resumir bastante, este libro, para mí, es un libro de unir puentes. Quizás Palabras Radiantes es uno de estos libros en donde vamos viendo las consecuencias del primer libro y se entiende mucho más las acciones, porque el primer libro, Camino de los Reyes, es contarte el lore, contarte el world building y lo muy bien que lo hace Sanderson. Pero con Juramentada, por ejemplo, me gustó mucho más la forma en la que de pronto cada personaje se enfrenta a cada cosa muy particular individual de ellos, lo cual hace que de alguna manera te des cuenta de que esta historia tiene para rato. Yo por mucho tiempo decía, 10 libros son bastante. Tenía un poco de miedo con respecto al hecho de que quizás son demasiados libros y va a haber mucho infodump, pero la verdad es de que no. Me demoré también 2 meses en leer este libro porque me tomaba el tiempo de leer. Algo que decidí hacer y que no hice con El Señor de los Anillos, que no hice con las Crónicas de Narnia y que tampoco hice con Harry Potter, fue de que no me dedicaba a leer justamente, digamos, todo el aspecto de el world building o el lore y todo esto. Bueno, Harry Potter sí, ya era adolescente, así que sí cuenta. Pero han pasado muchos años desde que me dediqué a eso realmente. Y con el Cosmere, siendo una saga, o bueno, exactamente Archivo de las Tormentas, siendo una saga que se está escribiendo y que tengo y tenemos la suerte de estar en esta generación, en este exacto tiempo en donde se está escribiendo estos libros, pues me parece genial. No quiero comparar en absoluto con los libros, pero sí comparo con la gente que leía Tolkien cuando Tolkien estaba vivo y estaba publicando. Me imagino que esto es lo más cercano que podemos sentirnos o entender cómo se sentían esas personas. La verdad es de que Juramentada es un libro que no te destruye, pero sí te agarra y no te suelta por ningún momento. Hasta la fecha, tengo que ser muy honesto con esto, El Camino de los Reyes fue un libro que sí me deprimió bastante debido a las descripciones de Kaladin, de todo lo que él sufre, la manera psicológica en la que se observa, la depresión, y pues choca. Me chocó bastante y fue la razón por la cual tuve que pasar un año para leerme Palabras Radiantes. Leí Palabras Radiantes, de alguna forma u otra me sentí mucho más liberado, mucho más, digamos, emocionado con la historia. En el sentido de que, ok, no hay tanta depresión, pero me encanta por dónde va esta historia. Con Juramentada tenía un poco de miedo. Algunas personas me habían comentado de que era un poco pesado y yo lo imaginé con que era pesado emocionalmente, pero no, es más pesado con el sentido de la historia, que es hasta la fecha de los 4 libros que tenemos es el libro más grande. Y pues sí es un poco pesado en el sentido de que tienes que tomarte el tiempo para entender la historia y leer todo lo que viene porque te prometo es muy necesaria y bastante importante. Ahora, con Palabras Radiantes, todo el feedback que yo tengo de gente que ya lo ha leído me dice de que sí acá es igual, Camino de los Reyes otra vez, depresión. Te vas a sentir mal, va a haber tristeza, debería haber trigger warnings para eso. Quizás es la razón por la cual yo estoy prefiriendo esperarme unos 4 o 5 meses para leer recién Ritmo de la Guerra. En paralelo voy a hacer de leer otros libros que quiero porque vengo de leer 1400 páginas de fantasía. Voy a leerme un poco de ensayo, un poco de ciencia ficción diferente de otras autoras. Y poco a poco en paralelo voy a leer Esquila del Amanecer, que para mí es como que un libro de descanso con todo el tema del Cosmere. Y algo que tengo que mencionar y que en ningún momento nadie más lo ha mencionado es que, pues creo yo que Brandon Sanderson es un muy buen escritor. Quizás a mucha gente no le gusta su prosa porque dicen que es normal, no te entiendo con eso, pero ok. Pero sabes que no puedes negar de Sanderson es su creatividad. La creatividad de Brandon Sanderson es increíble. Te juro, yo escribo historias, ¿ya? Exactamente ciencia ficción y un poco de ficción. Y como todo escritor, si tú escribes lo vas a entender, como todo escritor o escritora,
tú estás leyendo una historia y más o menos tu cerebro trata de adelantarse a ver, yo haría esto, o de repente va a pasar esto, o de repente esto otro. Yo lo hago con las películas y las series, Stephanie me aguanta con todo eso. Pero aquí no. Aquí todo lo que yo pensaba que podría pasar, o las teorías que yo tenía, Brandon viene y me dice, no, mi ciela, no es para nada como crees que te imaginas. Y yo creo que es ahí en donde hay que aplaudir bastante la creatividad de Brandon Sanderson. Y pues yo creo que eso es con respecto a Juramentada. No hay mucho que decir si es que se va, porque se pueden hablar de spoilers y yo no soy de alguien que habla de spoilers. Aquí han habido algunos spoilers ligeros, pero es nada más de la sinopsis. Y con respecto al final del libro, es brutal. Es increíble. Es una experiencia que de verdad, la gente que no lee un archivo de las tormentas es algo que yo le recomiendo que por favor ve y lee, aunque sea el primer libro. Te prometo que no es igual a nada de lo que has leído antes. Es totalmente diferente y te va a cambiar la percepción de las cosas y te va a cambiar la manera en la que tú quieres escribir. Es una historia, en general, el archivo de las tormentas es una historia que te sorprende, te ayuda a entender de alguna forma las cosas que hay con respecto a la vida, la manera optimista de observar las cosas. Yo ya me estoy convencido bastante de tatuarme el primer ideal de los radiantes. Honestamente, es algo que me encanta y ahora que he descubierto la escritura de las mujeres, que es como se le llama acá en el lore, es eso. Y es fascinante ver más gente que se va adentrando a esto y por supuesto veo gente que está en un nivel 1000 y de pronto está hablando de investiduras. O sea, no sé si me van a entender, pero en fin, es algo genial. Es una experiencia realmente interesante. El Cosmere está acá. Ya si llegas a este libro, ya estás en el Cosmere. Simplemente lo demás es lee todo lo que quieras. Me falta a mí Esquila del Amanecer y me falta Ritmo de la Guerra, o Cumbión Bélico, como lo llamamos. Pero voy a tomarme un descanso. Voy a descansar de eso hasta enfrentarme a Ritmo de la Guerra, porque sé que es complicado, pero este año lo tengo que leer también, para el siguiente año estar listo para el quinto libro y al fin estar al día con el Cosmere. Espero que estés bien en donde sea que te encuentres y déjame en los comentarios si estás leyendo el archivo de las tormentas o si recién vas a descubrir a Brandon Sanderson. Cuéntame en qué libro te encuentras y por favor no dejen spoilers. Toma agua, duerme a tus horas y come bien. Yo soy Jai y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.